Contienda por la educación con Carlos Ornelas. El próximo día es Día del Maestro y sobre ello escribe en su artículo en el periódico Excelsior nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, con quien vamos a platicar como todos los miércoles. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pascal, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Sigue siendo relevante, digamos, en lo político el Día del Maestro? Sí, sí lo es. Creo Ujú. que adquirió legitimidad histórica. El presidente Carranza decretó, y alguna vez cometí aquí el error al platicar contigo, y también lo escribí en el periódico, que había sido su iniciativa que se festejara el Día del Maestro. Pero yo, bueno, ¿cuáles eran los motivos? Y ya averigüé y veo que no fue idea de él, sino de dos diputados constituyentes, Benito Ramírez de Veracruz y Enrique Viesca Lobatón de Coahuila, que lo propusieron en el Congreso, lo aprobaron y el presidente Carranza nada más lo decretó, cuál era su obligación. Pero los diputados alegaron que había que llamar la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su labor. Entonces el presidente Carranza lanzó el decreto que se declara con dos artículos. Se declara el Día del Maestro el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha labores escolares. Y segundo, en todas las escuelas se organizarán el mismo día festividades culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro. Me parece que el simbolismo es claro, Dios, no podemos resolverles las injusticias por las que pasan, Ujú. pero con agasajos vamos a elevar su espíritu. La cuestión es que casó mucho la idea entre los maestros, pero también entre la sociedad. Y bueno, tuvo altas y bajas, ha ido así en los tiempos de López Mateos, cuando Torres Bodet era el secretario de Educación Pública. A pesar de los conflictos que había con los grupos de Otón Salazar, los grupos de izquierda y todo, el Día del Maestro era una ceremonia importantísima en Bellas Artes o en Sí. Palacio Nacional, residía López Mateos, lo mismo con Echeverría, que le ponía mucha atención a los maestros. Pero también en las escuelas, las mamás, los padres de familia. Las encuestas que conozco, hace mucho que no salen encuestas sobre la apreciación de los maestros, pero las que conozco, que salieron bastante en los 90, todas ponen muy por encima al maestro. Tiene mayor credibilidad, por supuesto, que los políticos, se emparejaba con la defensa nacional y con la iglesia. En tercer lugar siempre aparecían los maestros y muy apreciados por la sociedad. Entonces la efemérides causó efecto. Pero también en otras temporadas era para levantar el ego del presidente en turno, sobre todo con López Portillo, que organizaba, desde la Secretaría, organizaban cierto tipo de homenajes donde el personaje central no era el maestro, sino el presidente. Y a partir del gobierno de Echeverría, el 15 de mayo se entregan reconocimientos por 30, 40 años, que después se le pusieron nombres de maestros distinguidos, y 50 años las medallas a los maestros. De tal manera que el simbolismo, el acercamiento era ahí. En este gobierno ha habido muchos discursos en favor de los maestros, pero están pero no hay dinero para capacitación, Ujú. reclaman, dicen, sí, un día al año, pero trabajamos todos los otros días y no sentimos apoyo, hay indiferencia de las autoridades, se quejan, los de la coordinadora protestan y muy agresivamente. Entonces, eso es la efemérides que se conmemora. Pero hoy también me conmemoramos la otra efemérides, que es la del Día de las Madres. Y en las dos entra la mercantilización. Averigüé por ahí con la ayuda de un amigo estadounidense por qué nació en Estados Unidos. Pues sí, el Día de las Madres fue a petición de grupos de madres, de señoras que se reunían y que querían que las festejaran, eran amas de casa, se dedicaban a eso
Y quien los más las apoyó fueron los grandes comerciantes, porque le vieron el ojo de que iba a ser el asunto. Y en México fue nuestro periódico, el director Rafael Alducín, con un editorial del 13 de abril de 1922, quien propuso que se usara el 10 de mayo para festejar a las madres. Había habido antecedentes desde el siglo XIX, algunos importantes en Yucatán, pero este fue el que cuajó y ya se convirtió también en un símbolo, y para este no hubo necesidad de decreto, aunque está mucho más mercantilizado que cualquier otro día. Hoy tú no puedes ir solo o con un amigo a un restaurante porque están festejando a las madres. No, y al ratito el tráfico aquí en la ciudad se va a poner muy pesado. Oye, querido Carlos, pues muy bien tu texto sobre efemérides y nobleza que publicas hoy en Excelsior. Y como siempre te agradezco mucho que nos acompañes los miércoles. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, querido Pascal. Permíteme concluir que vastos segmentos sociales reconocen la importancia y la nobleza de los docentes y mucho más de las madres. Cierto que no podemos escaparnos al fetiche de la mercancía, como decía Karl Marx, pero tampoco de los afectos. Los días de la madre y del maestro son símbolos queridos y efemérides veneradas. Totalmente de acuerdo. Un abrazo. Gran abrazo, Carlos. Gracias. Ahí está Carlos Ornelas. Lo puede leer usted en Excelsior y escucharlo aquí en la primera emisión, nuestro especialista en educación.